¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional. Connie, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En una semana, o terminando una semana, con muchas noticias que vamos a analizar. Tenemos la gira por Norteamérica del presidente Gabriel Boric. Tenemos la lamentable muerte de un carabinero y toda la discusión acerca del uso de las armas. Que va a estar presente en el programa de hoy con un debate. También tenemos los temas constitucionales o constituyentes y nuevas encuestas. Todo indica que la diferencia entre las dos opciones del 4 de septiembre sigue muy estrecha. Y el costo de la vida también será tema aquí en Estado Nacional con nuestro primer invitado que ya lo vieron. Ya está a nuestras espaldas con el ministro Nicolás Grau, ministro de Economía. Vamos inmediatamente a saludarlo. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, buenas Connie. noches. Muchas gracias por la invitación. Bajándose del avión, podríamos decir. Yo sé que usted se volvió antes, un poco antes, que sí, el presidente Gabriel Boric, pero viene llegando de la gira por Norteamérica y por donde fue, cierto, la 9ª Cumbre de las Américas, también donde estuvo participando el presidente Gabriel Boric. Y quiero primero preguntarle a usted, a modo de balance, ya vamos a hablar, por supuesto, del costo de la vida, de la inflación, que tiene muy complicada la gente, pero a modo de balance de esta gira por Norteamérica, ¿se logró instalar que Chile es un país seguro para los inversionistas? Mire, yo diría que fue una muy buena gira para nosotros y para el país, por tanto. No solo económicamente, sino también políticamente. Yo me puedo concentrar más en la parte económica, sí, pero creo que tanto el rol que tuvo el presidente como la canciller Urrejola al respecto es muy destacable, con acuerdos muy relevantes, tanto con Canadá específicamente, como también, y con el presidente Trudeau en ese caso, como también con distintos mandatarios de América Latina, ¿no es cierto? Ahora, en lo económico, nosotros tuvimos la posibilidad de conversar, en el caso del presidente, exponer frente a un grupo bien grande de inversionistas canadienses y después frente a un grupo también grande de inversionistas estadounidenses. Y en mi caso, luego tener un conjunto de reuniones muy amplias con ellos, bilaterales, que ocurrían después de estas intervenciones más extensas y generales del presidente. Después teníamos conversaciones bilaterales y yo diría que el balance del punto de vista de la visión que tiene el mundo inversionista en cuanto a Chile es muy positivo también. Ya, muy positivo, muy pero positivo. ¿Eso significa que usted, por ejemplo, logró o puede pensar que va a conquistar que lleguen nuevas inversiones tanto de Estados Unidos como de Canadá a nuestro país? ¿O la meta es evitar que se vayan los que ya están invirtiendo en Chile? No, nadie nos dijo en ninguna de estas reuniones. Yo debo haber tenido más de 15, 20 bilaterales. Estuve lleno de reuniones todos los días. Los 3 días que estuve fueron reunión tras reunión. Nadie me dijo que haya estado pensando retirarlo, sino más bien retirar sus inversiones, sino más bien sus temas son cómo expandirse, cuáles son las nuevas oportunidades. Y por eso era tan importante que nosotros mostráramos de forma clara cuál es nuestra visión de la política económica, cuál es nuestra visión del desarrollo económico y que eso, por tanto, les dé señales claras a los inversionistas. Ya, pero en ese caso, por ejemplo, usted, no sé, ¿se producen en esas mismas reuniones algún interés de algún inversionista nuevo que no esté en nuestro país? ¿Llegó de vuelta con algún dato, con algún contacto de alguna inversionista que podría llegar a Chile? El grueso de las empresas con las cuales nos juntamos, y esto es muy natural, porque son las empresas que tienen más interés en el país, son empresas que ya hacen algún nivel de inversión. Ahora, esto no debe mirarse como algo negativo, porque la fuente de mayor inversión nueva son normalmente inversionistas que ya existen y que deciden hacer nuevas inversiones. Yo no puedo comentar alguna inversión en específico porque no correspondería, podría incluso echarla a perder, como se dice, pero sí conversamos sobre proyectos específicos en muchos casos, por supuesto. Ya, solo para terminar con ese tema de la seguridad, ¿cierto?, que había que mostrarle a los inversionistas extranjeros en nuestro país. Hoy día en una columna en La Tercera, el economista Sebastián Edwards, que participó en la gira en la parte de Los Ángeles, dijo que él, después de conversar con los CEOs de grandes empresas, dijo que el presidente Boric da confianza, que eso le habían dicho a él, que el problema, lo que genera dudas, es el texto constitucional. ¿Usted lo sintió así también? ¿Le dijo a alguien, alguno en todas esas reuniones, le manifestaron su nerviosismo, su preocupación por la nueva Constitución? Yo leí la columna de Sebastián, hablamos harto, no tuvimos la posibilidad de juntarnos, pero yo converso regularmente con él. Yo no tengo por lo menos no tengo esa visión, no es lo que yo vi. ¿Ni se lo manifestaron los inversionistas? ¿No le preguntaron por las nuevas reglas del juego que podían fijar la nueva Constitución? Por supuesto hablamos de la Constitución, pero yo diría lo siguiente.
Los inversionistas extranjeros sí tuvieron bastante incertidumbre durante el proceso, porque el tipo de cosas que se discutieron durante el proceso tuvo mucha dispersión y algunas propuestas efectivamente podrían haber sido complicadas para ellos. Empresas mineras, por ejemplo. Claro, y otras más. O sea, se discutió de todo, en el fondo, durante la convención. Y está muy bien que así sea, yo no tengo ningún problema con eso. Pero el resultado, el texto final, es un resultado que da confianza, que da tranquilidad, y el grueso de los inversionistas lo considera algo razonable, los inversionistas extranjeros. Yo sé que esto genera más ruido a nivel local, pero lo que sucede allí es que para los inversionistas extranjeros el punto de referencia no es la Constitución del 80. Para los inversionistas extranjeros el punto de referencia es la Constitución de los otros países. Y la Constitución chilena, sobre todo en el ámbito más económico, es muy promedio respecto a las constituciones de los otros países. Y va en la dirección de lo que todo el mundo espera, porque todos los inversionistas tienen muy claro que el futuro es un futuro verde. Todos los inversionistas tienen muy claro que el futuro es un futuro en el que las comunidades tienen que participar desde el principio de los grandes proyectos para sentirse involucradas y no judicializar los procesos. Esto es algo que nos dijo tal cual el primer ministro de Canadá, Trudeau. Así que yo diría que no hay sorpresa en la nueva Constitución o en el borrador de la nueva Constitución de Chile que podrían ahuyentar a los inversionistas, pero entiendo que, claro, desde el punto de vista de los empresarios y empresarias locales, su punto de referencia muchas veces es la Constitución del 80, y eso hace una perspectiva muy distinta. Hablemos del bolsillo de los chilenos, volvamos a nuestro país con las cifras que esta semana se conocieron varias cifras preocupantes, ¿cierto? El IPC de mayo de 1,4, pero lo más preocupante es la inflación acumulada de los últimos 12 meses, sí, de 11,5%, y sin duda ese es como el principal desafío en términos económicos. ¿Qué se hace, qué se le dice a la gente? Que ven que su poder adquisitivo simplemente va bajando y bajando. ¿Cómo se hace para ayudar a las familias hoy día desde el punto de vista del gobierno? Bueno, lo primero es transmitir tranquilidad, a pesar de que la inflación está en un valor muy alto, ¿no es cierto? Las alzas inflacionarias que vamos a tener en los próximos meses, de acuerdo a todas las proyecciones, incluyendo las proyecciones del Banco Central, que son las más confiables a este respecto, van a ser aumentos inflacionarios cada vez más bajos, ¿no es cierto? Y por eso que el Banco Central proyecta que esto podría llevar a algo así como un 13%, pero que a final de año debiera estar en torno al 10% el aumento de los 12 meses. ¿Usted coincide con esa proyección desde el Ministerio de Economía que vamos a terminar con una inflación de 2 dígitos? Lo que pasa es que yo lo hago así como algo positivo, usted lo está diciendo como algo negativo, ¿no es cierto? Lo positivo es que vamos a terminar con una inflación a 12 meses mucho menor de la que tenemos actualmente, porque justamente lo que está sucediendo, hay distintas razones. La razón principal es que todo lo que ha hecho el Banco Central y también lo que ha hecho el gobierno, voy a hablar de eso más adelante, va en la dirección de que la inflación va a ser cada vez más baja, pero estas cosas toman tiempo. Cuando el Banco Central sube la tasa de interés, lo que sucede es que hace que los préstamos, por ejemplo, de consumo sean más caros, ¿no es cierto? Eso poco a poco va bajando el ritmo de consumo. Y al ir bajando el ritmo de consumo, de nuevo, poco a poco hace que las inflaciones sean después más bajas. Toman meses, ¿ya? Incluso cerca de un año, algunos efectos de las tasas de política monetaria que ha hecho el Banco Central. Y esa es la razón por la que si usted ve, que estoy seguro que lo hizo, ve en la prensa en general, hay un bastante consenso, y esto está también en el informe del Banco Central, que el aumento de tasas debiera moderarse ahora, porque ya se espera que lo que se ha hecho hasta ahora sea suficiente para lograr el objetivo más adelante. Ahora, esto no significa que la situación de las familias sea simple, ¿no es cierto? Ya ha habido... Usted dice, esto va a pasar, pero todavía nos queda un invierno. ¿Cómo va a ser el invierno para las familias chilenas? Bueno, es que ahí viene la otra parte, ¿no es cierto? Y es que junto con que tratar de hacer un conjunto de políticas económicas que permitan ir atenuando este problema, también uno tiene que ir dando tranquilidad a las familias y soluciones a las familias. Y eso es justamente lo que ha hecho el gobierno, ¿no es cierto? El gobierno ha hecho todo lo que está a su alcance al tomar un conjunto de decisiones relacionadas con los precios que están regulados o en los que tiene alguna acción directa, ¿ya? Piense usted los precios del combustible, ¿cierto? Los precios del combustible han subido, pero han subido mucho menos de lo que hubieran subido si el gobierno no hubiera puesto, ya vamos a poner hasta $3.000 millones, ¿no es cierto?, en el MEPCO. Piense usted la parafina. La parafina, lo mismo. La parafina, claro. Y la parafina un poquito distinto, porque a diferencia del precio del combustible,
la acción del gobierno va a permitir que, de hecho ya permitió, que baje 300 pesos. Eso no se ve todavía en la inflación porque viene la inflación ahora de junio, es que se va a ver ese efecto, y eso nos va a permitir llevar el precio de la parafina de 1.300 promedio más o menos a 1.000 pesos, que era el precio que estaba en febrero. Claro, pero el transporte público está también congelado el alza. Entonces, junto con afectar un conjunto de precios que el gobierno puede incidir de forma directa, además, en la ley de salario mínimo incluimos un aumento de los subsidios, el subsidio único familiar, la asignación familiar, un aumento inédito de más de 40%, que para una familia tipo significa algo así como 20.000 pesos mensualmente, ¿no es cierto? Y este es un aumento además que se va ajustando de forma automática dependiendo de la última inflación. Entonces, cuando la inflación es más grande, también el aumento es mayor. Y en última instancia, algo no menor, que esto se rescata poco, pero creo que se hablaría mucho de ello si no lo estuviéramos haciendo. El gobierno ha tenido una política económica, una política fiscal muy responsable que permite que no le pongamos en el fondo más benzina a este problema de la inflación. Entonces, estamos, junto con ser macroeconómicamente responsables, estamos ayudando directamente a las familias que más lo necesitan, tanto las familias de nivel socioeconómico más bajo como también a la clase media. Claro, pero hay alimentos, ¿cierto? Están los precios de los alimentos que han subido, está la carne, está la harina, está el pan, está la leche, que obviamente ahí, digamos, no tiene muchos instrumentos, no tiene instrumentos porque los precios... O sea, tenemos instrumentos indirectamente, porque si nosotros no afectáramos el precio del combustible que se ocupa para el transporte de esos alimentos, probablemente el aumento sería todavía mayor. Ya, pero con estas ayudas que usted nos nombra, ¿cierto? Las diferentes ayudas y las diferentes herramientas que está utilizando el gobierno, ¿es todo lo que el gobierno puede hacer? Me refiero a, ¿hay alguna idea de un bono de invierno, de un IFE focalizado, como lo han pedido algunos parlamentarios, pensando en el duro invierno que todavía tenemos por delante? Bueno, el gobierno siempre tiene que ir analizando todas las situaciones, ¿no es cierto? Y obviamente si la situación empeora, eventualmente se pueden tomar decisiones distintas. Es lo que sucedió con el MEPCO, ¿no es cierto? Inicialmente se hizo un aporte bien importante de 1.500 millones. ¿no es cierto? Y ahora eso se expandió, ¿no es cierto? Y está bien, porque en el fondo si situaciones que uno no preveía terminan ocurriendo, el gobierno por supuesto tiene que reaccionar y apoyar a la familia. Lo importante es que sea lo que sea que nosotros vayamos a hacer más adelante, siempre vamos a seguir el principio durante este periodo de apoyar a las familias que más lo necesitan, centrarnos en ciertos grupos y no hacer apoyos generalizados. Porque el problema de los apoyos generalizados es que aumentarían la liquidez y a través de eso tendrían un efecto negativo en la inflación. Entonces, sea cual sea la medida que vamos a tomar... No descarta una ayuda focalizada, porque usted dice generalizada, no, porque está ese riesgo, ¿cierto?, de el aumento de la liquidez y por lo tanto presión inflacionaria, que es precisamente lo que se quiere evitar. Pero ayuda focalizada, un bono de invierno para ciertas familias o un IFE focalizado, ¿no lo descarta? El gobierno tiene que, insisto, estudiar todas las medidas e ir mes a mes o día a día, para ser más exacto, revisando las distintas políticas, y está muy bien que así sea. Ya, y de la canasta básica, hablando de los precios, por ejemplo, ¿hay algo que hacer al respecto? Por ejemplo, algunas cadenas han anunciado, son empresas privadas, han anunciado congelar precios. ¿Hay algo que se puede hacer desde ese punto de vista, desde el gobierno, de una manera más coordinada, como política pública, como lo hicieron en Argentina, o esto está completamente descartado? No, fijación de precios como una política generalizada no es algo que esté en nuestra idea, por eso yo al principio de la entrevista, cuando usted me preguntaba este tema, fue muy claro en señalar que el gobierno actúa en los precios regulados en los que tiene una incidencia directa, ¿no es cierto? Que es electricidad, combustible, precio del transporte regulado, parafina, ¿no es cierto? Pero como una política generalizada no es algo que esté en nuestro diseño. Creemos que en general los costos asociados a ese tipo de políticas son más grandes que los beneficios. Y hablando eso no significa que yo valore mucho como ministerio que hay algunas cadenas de supermercados, por ejemplo, que hayan señalado que van a fijar los precios de canastas básicas. Ojalá las empresas, sobre todo las más grandes, que tienen márgenes para hacer ese tipo de acciones, lo hicieran de forma más generalizada. En parte por esta razón es que como ministerio tuvimos una reunión ya hace algunas semanas con lo que hemos denominado una mesa de la gran empresa. Así como tenemos mesa de las empresas de menor tamaño, también tenemos una mesa de la gran empresa, en la que el tema principal que conversamos en esa mesa fue justamente el tema de la inflación y cómo podíamos hacer una coordinación público-privada que ayudara en esta dirección. Temas que son menos visibles, pero que pueden ser tan importantes como ese, tiene que ver, por ejemplo, con fortalecer la logística, ¿cierto? Hay una serie de problemas
logísticos, del transporte de los alimentos, también de la importación de algunos alimentos a través de la vía marítima, que se terminan trasladando a los precios. Y por tanto una buena coordinación público-privada puede hacer una diferencia al respecto. Así que estamos trabajando en esa dirección. Creemos que la coordinación público-privada puede hacer algún efecto importante, pero no tenemos en ningún caso pensado algo así como una fijación de precios. Ya, pero usted dice, valora lo que han anunciado algunos supermercados o algunas empresas. ¿Y hace un llamado usted a los privados? Sí, hago un llamado, por supuesto. ¿A que si se puede congelen los precios? Este es un momento económico no simple, ¿no es cierto? A nivel mundial, ¿no es cierto? El grueso de lo que nosotros estamos viviendo en Chile se está viviendo en todos los países, con algunas idiosincrasias, pero yo diría es algo bien generalizado. Y en estos momentos difíciles, el hecho de que alguna empresa de mayor tamaño haga algún esfuerzo que obviamente le va a impactar y va a tener un menor beneficio por eso, pero tiene espaldas para hacerlo, ¿no es cierto? Eso estoy seguro que va a ser algo bien valorado a futuro también por quienes consuman en esos supermercados o cadenas más grandes. Así que yo creo que es algo moralmente muy adecuado para momentos difíciles, ¿no es cierto?, compartir estas situaciones, y al mismo tiempo creo que hasta puede ser una buena estrategia comercial. Así que yo haría un llamado en esa dirección. ¿Usted cree, ministro, usted sabe obviamente, que para las familias chilenas este va a ser un invierno difícil? Yo creo que va a ser un invierno difícil, pero creo que el gobierno tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para que sea el mejor invierno posible, y es lo que estamos haciendo. Frente a la caída fuerte, ¿cierto?, del poder adquisitivo, claro, está la posibilidad, por ejemplo, también de reajustar los salarios, pero hay quienes dicen que no es una buena alternativa, así como tampoco podría ser una buena alternativa un IFE generalizado, porque esto empujaría la demanda y aumentaría la liquidez, y eso finalmente terminaría subiendo aún más la inflación. ¿Cuál es la reflexión que hace el gobierno en ese sentido? Lo que ha hecho el gobierno respecto a salarios, lo más importante es el aumento del salario mínimo, ¿cierto? Que es un aumento, vale resaltar esto, es el aumento real, es decir, por sobre la inflación, más alto que hemos tenido en los últimos 25 años. Mucha gente dice, bueno, pero sube el salario mínimo, pero sube la inflación. No, este es el aumento real, es decir, una vez que uno descuenta la inflación, es el aumento real más grande que hemos tenido en 25 años. Este es un aumento que nosotros, consideramos obviamente razonable, era además un compromiso de campaña, pero no creemos que vaya a tener un efecto relevante en inflación. Y tampoco en empleo, voy a explicar lo de empleo después. Inflación, la razón es relativamente simple, y es que a pesar de que un grupo grande, 800.000 personas que pueden ver aumentado su salario, sigue siendo un grupo relativamente específico, ¿no es cierto? No es algo tan generalizado como fueron, por ejemplo, los IFE en el gobierno anterior, y además es en el margen, o sea, es de 350.000 pesos a 400.000 pesos. Así que nosotros no creemos que vaya a haber una buena razón para que exista un efecto relevante de la inflación en la economía en general. Y además en empleo, que también es muy importante, porque no hay que olvidarse, a veces solo se habla de inflación, por supuesto es importante, pero también es muy importante el empleo. Y en empleo, lo más importante que hace esta política es que tiene un subsidio inédito a las empresas de menor tamaño, que debiera ayudar a más de 180.000 empresas, y que eso va a permitir que el único grupo donde podría haber un efecto relevante de empleo producto de esta alza del salario mínimo excepcional, que es el grupo de las empresas de menor tamaño, ese grupo va a tener una ayuda bien importante del gobierno, y nosotros creemos que, por tanto, es una política que mezcla bien el aumento de salarios con la preocupación por el empleo. Ministro, se nos acaba el tiempo. Solo una consulta acerca sobre todo el tema de las inversiones. Se ha dicho que es importante reactivar la economía, ¿cierto? Y reactivar la economía con proyectos de inversión. ¿Le preocupa a usted en ese sentido que esta semana el Consejo de Ministros, donde, claro, usted no participó, pero participó su subsecretaria, se rechazaron 2 proyectos, y uno de ellos un megaproyecto de gas, ¿cierto?, que compromete inversiones por 650 millones de dólares, un proyecto que además ya tenía por lo menos el primer permiso medioambiental? Déjeme decirle qué es lo que a mí me preocupa de eso, por sobre todo, y después justificar la decisión, porque a pesar de que estuvo la subsecretaria Petersen, obviamente yo estoy de acuerdo con esa decisión. Su subsecretaria votó en contra del proyecto, porque fue unánime. Fue unánime, sí. A mí lo que me preocupa principalmente de eso es todo el tiempo que tomó ese proyecto. Yo creo que nuestro sistema de evaluación de inversiones en general es un sistema que toma mucho tiempo y que a veces rechaza proyectos al final del proceso. Y eso no es adecuado.
yo creo que lo que debiera suceder en el mediano plazo y debiéramos movernos en esa dirección es que los proyectos que tienen un impacto medioambiental negativo y que nosotros no queremos para nuestro modelo de desarrollo, que es algo muy válido como país, los descartemos rápidamente y que no suceda esto que los proyectos se descartan al final. Para esto es muy importante algo que por lo más dijo claro, el este primer proyecto ministro. ingresó en el año 2016, como usted dice, eso, pero además ya había sido, tenía el primer voy a ir al punto, a Ya. ese punto, pero a pesar de que nosotros estuvimos a favor de rechazarlo, quiero partir señalando por lo que considero problemático en esto, que es un problema del Estado. Esto es un tema, Sí. ¿no es cierto? No es una ley que inventamos nosotros, cómo se evalúan los proyectos de inversión, ¿no es cierto? Y por eso que es tan importante, creemos algo que dijo el primer ministro Trudeau en nuestra visita a Canadá, y es que el involucrar a las comunidades, ya sea indígenas o no indígenas, desde el comienzo de los proyectos, es muy importante porque eso hace que las comunidades lo sientan propio y no tengan estos procesos de judicialización en los que incluso puede demorar más de 6, 7 años un proyecto. Eso es lo que hay que tratar de evitar. Tenemos que dar certeza a la inversión, pero dar certeza a la inversión no debe ser sinónimo de bajar los estándares medioambientales. Uno puede tener estándares medioambientales altos, descartar proyectos rápidamente y que entonces los proyectos que continúan después no se rechacen, no tengan una probabilidad de rechazo muy bajo. Ahora, ¿qué es lo que sucedió en este proyecto en particular? Sucedió que hubo reclamo, ¿no es cierto?, posterior a esta resolución ambiental y el organismo técnico, que es el SEA, ¿no es cierto?, recomendó tomar a favor esos reclamos, es decir, rechazar el proyecto. Entonces lo que nosotros hicimos como gobierno fue básicamente seguir la recomendación del organismo técnico, que a nuestro juicio es lo que corresponde en este caso. Ahora, seguir eso no significa, insisto, que yo esté tranquilo con esto, porque tenemos que trabajar muy duro para que exista un sistema de evaluación de todos los proyectos donde no pasen este tipo de cosas, ¿cierto? Y en eso nosotros tenemos una agenda bien clara, que de hecho va a anunciarse a propósito de la agenda de productividad que estamos trabajando en conjunto con el ministro Marcel, sobre todo lo que se denomina normalmente los permisos sectorialistas o sectoriales, que son los permisos que vienen después de la evaluación ambiental. Así que hay mucho que trabajar en esto, pero la decisión que tomamos estuvo respaldada, ¿no es cierto?, por la recomendación del organismo técnico en cuestión. Ministro de Economía, Nicolás Grau, muchas gracias por haber estado en Estado Nacional esta noche. Muchas gracias a ti, Connie.